El salón del Club Metropolitano olía a lirios y a una riqueza tan antigua que se había vuelto discreta. 50 invitados, la élite financiera y social de la ciudad, se movían con una gracia estudiada bajo la luz de los candelabros de cristal. Era la fiesta de cumpleaños número 70 de Renata Figueroa, mi consuegra, una mujer cuya mayor habilidad era sonreír mientras calculaba el valor neto de cada persona en la sala. Yo, Victoria Beltrán, a mis 72 años, observaba todo desde mi asiento, sintiéndome como una pieza de anticuario en una galería de arte moderno. Valiosa, pero ignorada. Mi vestido de seda gris era sobrio, mi presencia, silenciosa. No sospechaba que en pocos minutos el silencio se convertiría en el arma que usarían en mi contra. La atmósfera era una sinfonía de copas de champán que tintineaban y risas ensayadas. Cada conversación parecía un intercambio de acciones en una bolsa de valores invisible, donde el estatus y las conexiones eran la moneda de cambio. Mi hijo, Alejandro, de 45 años, se movía entre los grupos como un pez en el agua, con su esposa Valeria del brazo, una mujer tallada en la misma madera ambiciosa que su madre Renata. Los veía y recordaba al niño que apenas me veía mientras yo levantaba, con mis propias manos, el imperio textil que ahora le permitía pagar por esta opulencia. Una opulencia que, al parecer, yo ya no merecía habitar con la misma autoridad. ¿En qué momento dejé de ser la arquitecta de nuestro mundo para convertirme en una simple invitada? Alejandro subió a la pequeña tarima, levantando su copa. Las conversaciones se apagaron. «Por Renata», dijo con una voz impostada, la que usaba para las juntas directivas. Una mujer que es un verdadero pilar, el tipo de madre que inspira. Sus ojos no me buscaron ni por un instante. Fue una puñalada sutil, un borrado público de mi propia historia como matriarca. Mientras las sonrisas cómplices se dirigían a Renata, sentí un movimiento a mi lado. Un mesero joven, con la mirada fija en el suelo, se acercaba a mi mesa. No traía más champán, traía un veredicto. La coreografía era tan precisa que no podía ser casual. El ataque estaba a punto de comenzar, y yo era el único objetivo. Con una finalidad ineludible, el mesero colocó frente a mí una carpeta de cuero oscuro. Dentro, en la parte superior de la hoja, una cifra impresa en una tipografía fría y comercial me devolvió la mirada. Cus 9.800 seres. Era la cuenta total de la fiesta. Por un instante, el ruido del salón se desvaneció, reemplazado por el latido sordo de mi propio corazón. $9.800. No era el dinero lo que me ahogaba, sino el mensaje. Era una factura por mi propia irrelevancia. Una humillación calculada para ser ejecutada frente a las mismas personas ante las cuales mi nombre, alguna vez, había significado poder y respeto. Mi hijo me estaba cobrando por existir en su nuevo mundo. El tiempo pareció estirarse. Sentí 50 pares de ojos clavados en mí. El magistrado Ríos, un viejo amigo de la familia sentado a 2 mesas de distancia, de repente encontró un interés desmedido en el patrón de la alfombra persa. Todos lo vieron. La carpeta de cuero, la cifra visible, la expresión impasible de mi hijo en el escenario. Era un juicio sin tribunal, una condena dictada con una copa de champán en la mano. Podía sentir el murmullo contenido, las preguntas silenciosas. ¿Victoria Beltrán ya no podía pagar? ¿Su hijo la estaba exponiendo? La humillación era un veneno lento y estaba diseñado para paralizarme, pero no lo hizo. La parálisis dio paso a una calma gélida, una claridad que no había sentido en años. Levanté mi mano, no para tomar la carpeta, sino para hacerle una seña al mesero. Mi voz, cuando hablé, fue serena, apenas un susurro, pero cortó el aire tenso con la precisión de un bisturí. «Joven», dije sin dignarme a mirar a mi hijo, «devuélvale esto a quien corresponde. Yo solo soy una invitada». Cada palabra fue deliberada, un escudo contra la vergüenza que intentaban imponerme. Devolví el golpe no con ira, sino con una verdad innegable. Yo no había organizado esa fiesta. No era mi deuda. El mesero, atrapado en el fuego cruzado, se quedó helado por un segundo. Luego, con una rapidez casi cómica, tomó la carpeta y se retiró hacia donde estaba Alejandro, quien acababa de bajar de la tarima.
Vi el destello de furia en los ojos de mi hijo, una furia que no esperaba mi desafío. Él había anticipado lágrimas, confusión, una escena de una anciana vulnerable. No esperaba a la mujer que había negociado con proveedores en 3 continentes antes de que él aprendiera a conducir. La batalla había terminado antes de empezar, pero la guerra, yo lo sabía en ese instante, acababa de ser declarada. No esperé el postre. Me levanté con la misma dignidad con la que había llegado. Asentí cortésmente a Renata, quien me miraba con una mezcla de sorpresa y desprecio, y caminé hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerme. El silencio que me siguió por el largo pasillo del club era más pesado que cualquier acusación. Cada paso resonaba con el eco de décadas de sacrificio, un eco que solo yo podía escuchar. Sentí el frío del estacionamiento en mi piel, un frío que parecía emanar desde mi interior. La humillación ya no ardía, se había solidificado en un propósito. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, los recuerdos no llegaban como fantasmas, sino como pruebas en un juicio que yo misma presidiría. Recordé los años 80, cuando vendí la casa de mis padres para fundar Textiles Beltrán. 12 años de turnos de 16 horas, de viajar sola a ferias internacionales, con un niño pequeño en casa que crecía viendo más a su niñera que a su madre. Cada hilo de esa empresa estaba tejido con mi sudor y mi ausencia. ¿Acaso él no recordaba nada de eso? ¿O simplemente había elegido olvidarlo? Luego, la casa. Mi fortaleza en la calle Los Cedros, 240. Recordé cada ladrillo, cada factura que pagué de mi propio bolsillo en 1995. Una inversión de unos $250,000, sin un solo centavo de mi difunto esposo. La diseñé para ser un hogar, un ancla para nuestra familia, no un activo para ser liquidado en el altar del estatus social de mi nuera. Esa casa era el testimonio físico de mi éxito, el lugar donde mis raíces aún estaban firmes. La idea de que pudieran verla como un simple número en un estado financiero me revolvió el estómago. Y la educación de Alejandro, la maestría en Boston, un sueño que él tenía y que yo financié sin dudar. Un préstamo de usi $85,000 que aseguré, hipotecando un local comercial, mi única fuente de renta pasiva en ese entonces. Volvió con un título bajo el brazo y una nueva forma de mirarme, una condescendencia sutil que se disfrazaba de preocupación. Empezó con frases como: «Mamá, déjame manejar esto, es complicado». Él creía que su título importaba más que mis 30 años de experiencia. El problema era que yo le había permitido creerlo. Esas frases se convirtieron en el pan de cada día, pequeños abusos verbales que erosionaron mi autoridad como la marea desgasta una roca. Firmas aquí, y yo me encargo de todo, para protegerte. Me aisló gradualmente de las finanzas del negocio que yo misma había creado, presentándolo como un favor, una forma de liberarme de una carga. Y yo, cegada por el amor incondicional que solo una madre siente, le creí, le entregué mi confianza, y esa noche, en esa fiesta, él me la había devuelto en forma de una cuenta de casi $10,000. La ceguera había terminado. Llegué a casa y el silencio me recibió como un viejo amigo, pero ya no era un silencio de paz, sino de estrategia. Antes de quitarme el abrigo tomé mi teléfono y busqué el número de Isabel Mena. Ella había estado en la fiesta, sentada lo suficientemente cerca como para entender la humillación, sin necesidad de subtítulos. Su voz, al otro lado de la línea, fue un bálsamo de indignación compartida. «Victoria, lo que te hicieron esta noche no tiene nombre. No necesitaba compasión, necesitaba validación. Y ella me la dio. No fue un impulso, Isabel. Le dije, mi voz firme. Fue un mensaje. Quieren que yo pague y me calle». Ella no lo dudó. «Entonces tienes que enviarles un mensaje de vuelta, uno que no puedan ignorar». Le conté mis sospechas, la sensación de que esto era solo la punta de un iceberg de engaños financieros. Isabel, siempre pragmática, me dio lo que necesitaba: un nombre. Licenciado Mateo Rojas. Es el hijo de mi antiguo contador, un muchacho brillante y leal. No le debe favores a nadie de nuestro círculo. Anoté el nombre. El primer paso de mi plan silencioso estaba en marcha. Esa noche no dormí. La mente,
que durante años había estado adormecida por la confianza y la rutina, se despertó con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. Los números, las fechas, los contratos que había firmado sin leer con la debida atención, todo desfilaba por mi cabeza. Yo, que había construido un negocio desde cero basándome en mi memoria fotográfica para los detalles contables, me había permitido ser tratada como una anciana senil. ¿Cuánto daño habían hecho mientras yo dormía? La pregunta no me asustaba, me alimentaba. El alba me encontró sentada en mi escritorio, con una taza de té frío y una determinación de acero. A la mañana siguiente, la primera evidencia del alcance de su plan me golpeó en mi propio hogar. Al bajar al salón principal, noté un cambio. Las paredes, que antes albergaban una colección de fotos de toda una vida, mi boda, el primer día de escuela de Alejandro, yo recibiendo un premio de la Cámara de Comercio, estaban casi desnudas. En su lugar, Valeria había colgado unas insípidas acuarelas abstractas. Habían empezado a borrarme de mi propia casa, a despojar las paredes de mi historia. Era un acto de colonización doméstica, sutil y devastador. Me acerqué a la pared donde solía estar mi foto favorita, una en la que aparecía con mi difunto esposo, el día que compramos el terreno de esta casa. La marca pálida en la pintura era el único fantasma que quedaba. Valeria entró en ese momento, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Te gusta, Victoria? Quería darle un aire más moderno, más limpio. No me preguntó, no me consultó, simplemente ejecutó. Me trataba como a una inquilina en la casa que yo había pagado con el trabajo de mi vida. La guerra ya no era solo financiera, era territorial. Más tarde ese día, la humillación se repitió en una escala menor, pero igual de dolorosa. Fui a mi cafetería de Mizae, siempre. Un pequeño local donde he ido cada mañana durante 20 años. Al momento de pagar mi café y mi pastelito, la joven cajera pasó mi tarjeta de crédito 2 veces. «Lo siento, señora Beltrán», dijo con genuina mortificación. La tarjeta fue rechazada. El calor subió a mi rostro. Nunca, en 50 años, una tarjeta mía había sido rechazada. Pagué con el efectivo que llevaba en la cartera, pero el daño estaba hecho. Alejandro controlaba mis finanzas a tal punto que podía cortarme el acceso a mi propio dinero con un solo clic. Esa tarde llamé al licenciado Mateo Rojas. Su voz era joven pero segura. Le expliqué brevemente mi situación, omitiendo los detalles emocionales y centrándome en los hechos. Una transacción sospechosa y la necesidad de revisar ciertos documentos legales firmados bajo un pretexto de confianza. Me dio una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la oscura pantalla. La mujer que me devolvía la mirada parecía frágil, pero sus ojos contenían una tormenta. Estaban listos para la batalla. El primer paso era saber la verdad completa. El segundo, usarla. La oficina de Mateo Rojas no era lujosa, sino funcional y sobria. Libros de derecho llenaban las estanterías del suelo al techo. Él, un hombre de unos 35 años, me recibió con un respeto que no había sentido en mucho tiempo. No había condescendencia en su mirada, solo una atención profesional y concentrada. Le conté la historia de la fiesta, no como una queja, sino como la exposición de un hecho, la prueba inicial de una conspiración. Él escuchaba, tomando notas, asintiendo ocasionalmente. Su silencio era una forma de validación. Cuando terminé, me hizo una simple pregunta. «Señora Beltrán, ¿qué documentos ha firmado para su hijo o su gestor de patrimonio en los últimos años?» La pregunta me golpeó con la fuerza de mi propia negligencia. Recordé vagamente haber firmado un poder para gestiones menores, como me había dicho Alejandro, solo para que no tengas que ir al banco por cada trámite, mamá. Le conté esto a Mateo. Su expresión se volvió grave. «Necesito investigar eso inmediatamente. Un poder notarial puede ser una herramienta o un arma, dependiendo de quién lo empuñe». Saqué de mi bolso una copia de la escritura original de la casa, el papel amarillento y frágil que guardaba como un tesoro. Se la entregué. «Esta casa es mía, licenciado. La pagué yo, y mi nombre es el único que aparece aquí». Él la examinó con cuidado, sus dedos rozando mi firma. «De hace casi 30 años. Esta es su ancla, Victoria. Es la prueba fundamental de su propiedad. Ahora veamos qué han intentado hacer con ella».
Me prometió que obtendría una copia del poder notarial del registro público y me llamaría en cuanto la tuviera. Salí de su oficina sintiendo que había reclutado a mi primer soldado. La espera fue una tortura silenciosa. Cada llamada telefónica me sobresaltaba. En casa, el ambiente era gélido. Valeria me hablaba con una dulzura empalagosa, preguntándome si recordaba tomar mis vitaminas. Alejandro me evitaba, sumergido en llamadas de negocios que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Estaban tramando algo, y la tensión era tan palpable como la humedad antes de una tormenta. Yo jugaba mi papel, el de una anciana confundida y dócil, mientras por dentro mi mente trabajaba sin descanso, conectando los puntos. 2 días después, Mateo llamó. «Victoria, tengo el documento. Creo que debería verlo en persona». Su tono no dejaba lugar a dudas. No eran buenas noticias. Regresé a su despacho esa misma tarde. Sobre la mesa de caoba pulida había un documento de varias páginas. Era una copia del poder notarial que yo había firmado. Mateo había usado un rotulador amarillo para resaltar una sección en particular, en la 3ª página. Me pasó el documento y señaló el párrafo. Leí las palabras y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cláusula 7. Se otorgan facultades amplias, tan plenas e ilimitadas como en derecho se requieran, para vender, hipotecar, gravar y de cualquier otra forma administrar y disponer de todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. No era un poder para gestiones menores. Era una abdicación. Les había entregado las llaves de mi vida entera, envueltas en una mentira piadosa sobre mi propia comodidad. La ingenuidad me quemaba por dentro. «Le diste las llaves de tu reino, Victoria», dijo Mateo suavemente, pero sus palabras resonaron como un martillazo. Firmado hace 18 meses. Recordé perfectamente ese día. Alejandro había llegado con Gonzalo Paredes, el hermano de Valeria, y nuestro nuevo gestor de patrimonio. Me trajeron los papeles a casa, apurados, entre un almuerzo y una cita. «Es solo una formalidad, mamá, para agilizar los impuestos». Y yo firmé, sin ponerme mis gafas de leer, confiando en la sangre de mi sangre. El engaño no había sido un acto impulsivo. Había sido una estrategia planeada y ejecutada a sangre fría. Ahora entendía la urgencia de actuar. El siguiente paso, me explicó Mateo, era ir al banco. Necesitábamos saber qué habían hecho con ese poder. Teníamos que revocarlo inmediatamente y evaluar el alcance del daño financiero. «Iré con usted», me aseguró. «No estará sola en esto». La idea de enfrentar a los gerentes del banco, de admitir mi propia imprudencia, me aterraba, pero el miedo era un lujo que ya no podía permitirme. La ira era un combustible mucho más eficiente. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Al día siguiente, entré en la sucursal de mi banco privado, con Mateo a mi lado. Él llevaba un maletín de cuero que contenía los documentos necesarios. La visita fue un procedimiento frío y formal. Nos reunimos con el gerente en su oficina de cristal. Mateo presentó mi identificación y una carta firmada por mí, revocando con efecto inmediato cualquier poder notarial otorgado a Gonzalo Paredes o a Alejandro Beltrán. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, leyó el documento con una expresión de profesionalismo imperturbable, pero vi una chispa de preocupación en sus ojos. Una vez revocado el poder, solicitamos los extractos completos de mi cuenta de inversión de los últimos 5 años. El gerente nos condujo a una sala privada con un terminal de computadora. Mientras la información cargaba en la pantalla, contuve la respiración. ¿Qué encontraría? ¿Unas pocas transacciones dudosas? ¿Un mal negocio? La realidad fue mucho más brutal y metódica. La pantalla se llenó con una lista de transferencias. La misma cantidad, repetida una y otra vez. La cifra era de $5,000. La fecha era el día 5 de cada mes. El destinatario, una cuenta a nombre de Alejandro Beltrán. La primera transferencia era de hace exactamente 24 meses. Mes tras mes, como un reloj, mi hijo se había estado pagando un sueldo de mi cuenta de inversión personal, un fondo que yo había construido para mi vejez, para mi tranquilidad. Hice el cálculo mentalmente, una habilidad que nunca había perdido. 24 meses por $5,000,
$120.000. Desaparecidos. Esto no es un sueldo, Victoria, dijo Mateo, su voz grave a mi lado. Es un saqueo. Miré la lista interminable en la pantalla y no sentí tristeza, sino una rabia helada. No se trataba solo del dinero. Era la disciplina, la constancia del robo. Cada mes, durante 2 años, mi hijo había entrado en mi cuenta y había tomado mi dinero, probablemente mientras me sonre el salón del club. Metropolitano olía a lirios y a una riqueza tan antigua que se había vuelto discreta. 50 invitados, la élite financiera y social de la ciudad, se movían con una gracia estudiada bajo la luz de los candelabros de cristal. Era la fiesta de cumpleaños número 70 de Renata Figueroa, mi consuegra, una mujer cuya mayor habilidad era sonreír mientras calculaba el valor neto de cada persona en la sala. Yo, Victoria Beltrán, a mis 72 años, observaba todo desde mi asiento, sintiéndome como una pieza de anticuario en una galería de arte moderno, valiosa pero ignorada. Mi vestido de seda gris era sobrio, mi presencia silenciosa. No sospechaba que en pocos minutos el silencio se convertiría en el arma que usarían en mi contra. Una bala de punta hueca, diseñada para explotar justo en el centro de mi dignidad. La atmósfera era una sinfonía de copas de champán que tintineaban y risas ensayadas. Cada conversación parecía un intercambio de acciones en una bolsa de valores invisible, donde el estatus y las conexiones eran la moneda de cambio. Mi hijo Alejandro, de 45 años, se movía entre los grupos como un pez en el agua, con su esposa Valeria del brazo, una mujer tallada en la misma madera ambiciosa que su madre Renata. Los veía y recordaba al niño que apenas me veía mientras yo levantaba, con mis propias manos, el imperio textil que ahora le permitía pagar por esta opulencia. Una opulencia que, al parecer, yo ya no merecía habitar con la misma autoridad. ¿En qué momento dejé de ser la arquitecta de nuestro mundo para convertirme en una simple invitada en mi propia vida? Alejandro subió a la pequeña tarima, levantando su copa. Las conversaciones se apagaron. «Por Renata», dijo con una voz impostada, la que usaba para las juntas directivas. Una mujer que es un verdadero pilar, el tipo de madre que inspira. Sus ojos no me buscaron ni por un instante. Fue una puñalada sutil, un borrado público de mi propia historia como matriarca. Mientras las sonrisas cómplices se dirigían a Renata, sentí un movimiento a mi lado. Un mesero joven, con la mirada fija en el suelo, se acercaba a mi mesa. No traía más champán, traía un veredicto. La coreografía era tan precisa, tan ensayada, que no podía ser casual. El ataque estaba a punto de comenzar, y yo, sin saberlo hasta ese segundo, era el único objetivo en su mira. Con una finalidad ineludible, el mesero colocó frente a mí una carpeta de cuero oscuro. Dentro, en la parte superior de la hoja, una cifra impresa en una tipografía fría y comercial me devolvió la mirada. Us 9.800 cuáscaras. Era la cuenta total de la fiesta. Por un instante, el ruido del salón se desvaneció, reemplazado por el latido sordo de mi propio corazón. $9.800. No era el dinero lo que me ahogaba, sino el mensaje. Era una factura por mi propia irrelevancia, una humillación calculada para ser ejecutada frente a las mismas personas ante las cuales mi nombre, alguna vez, había significado poder y respeto. Mi hijo me estaba cobrando por existir en su nuevo mundo, y lo hacía con el aplauso de todos como telón de fondo. El tiempo pareció estirarse. Sentí 50 pares de ojos clavados en mí, una presión física que me oprimía el pecho. El magistrado Ríos, un viejo amigo de la familia sentado a 2 mesas de distancia, de repente encontró un interés desmedido en el patrón de la alfombra persa. Todos lo vieron. La carpeta de cuero, la cifra visible, la expresión impasible de mi hijo en el escenario. Era un juicio sin tribunal, una condena dictada con una copa de champán en la mano. Podía sentir el murmullo contenido, las preguntas silenciosas. ¿Victoria Beltrán ya no podía pagar? ¿Su hijo la estaba exponiendo? La humillación era un veneno lento, y estaba diseñado para paralizarme. Se suponía que debía derrumbarme. Pero ¿qué pasa cuando el objetivo se niega a caer? Pero no lo hizo. La parálisis dio paso a una calma gélida, una claridad que no había sentido en años.
la misma que me invadía antes de cerrar un trato. Imposible. Levanté mi mano, no para tomar la carpeta, sino para hacerle una seña al mesero. Mi voz, cuando hablé, fue serena, apenas un susurro, pero cortó el aire tenso con la precisión de un bisturí. «Joven», dije, sin dignarme a mirar a mi hijo, manteniendo mi vista fija en el joven uniformado. «Devuélvale esto a quien corresponde. Yo solo soy una invitada». Cada palabra fue deliberada, un escudo contra la vergüenza que intentaban imponerme. Devolví el golpe no con ira, sino con una verdad innegable. Yo no había organizado esa fiesta. No era mi deuda. El mesero, atrapado en el fuego cruzado de una guerra familiar que no comprendía, se quedó helado por un segundo. Luego, con una rapidez casi cómica, tomó la carpeta y se retiró hacia donde estaba Alejandro, quien acababa de bajar de la tarima. Vi el destello de furia en los ojos de mi hijo, una furia que no esperaba mi desafío. Él había anticipado lágrimas, confusión, una escena de una anciana vulnerable que confirmara su narrativa de que yo ya no estaba en mis cabales. No esperaba a la mujer que había negociado con proveedores en 3 continentes antes de que él aprendiera a conducir. La batalla de esa noche había terminado antes de empezar, pero la guerra, yo lo supe en ese instante, acababa de ser declarada oficialmente. No esperé el postre. Me levanté con la misma dignidad con la que había llegado. Asentí cortésmente a Renata, quien me miraba con una mezcla de sorpresa y desprecio, y caminé hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerme. El silencio que me siguió por el largo pasillo del club era más pesado que cualquier acusación. Cada paso resonaba con el eco de décadas de sacrificio, un eco que solo yo podía escuchar. Sentí el frío del estacionamiento en mi piel, un frío que parecía emanar desde mi interior. La humillación ya no ardía, se había solidificado en un propósito. Mientras conducía por las calles vacías de la ciudad, los recuerdos no llegaban como fantasmas, sino como pruebas en un juicio que yo misma presidiría. Y cada memoria era un documento que presentaría como evidencia irrefutable de mi caso. El primer recuerdo olía a polvo y a pintura fresca. El aroma de la casa de mis padres en 1982, la que vendí para fundar Textiles Beltrán. Recuerdo la sensación del cheque en mi mano, un capital inicial que se sentía tan inmenso como aterrador. Luego vinieron los años de plomo y tela, 12 años para ser precisa, de jornadas de 16 horas diarias, de cenar sola en mi pequeña oficina, mientras revisaba libros de contabilidad. Alejandro era un niño que crecía con el fantasma de una madre, una figura que aparecía tarde en la noche para darle un beso en la frente, antes de caer rendida, solo para desaparecer de nuevo antes de que él despertara. El sonido de las máquinas de coser era la banda sonora de su infancia, una melodía que pagó por la opulencia que ahora él usaba para humillarme. En 1995, el éxito finalmente tomó forma de ladrillo y mortero. Compré la Casa de los Cedros, 240, una propiedad de 400 metros cuadrados que se convirtió en mi santuario. Recuerdo firmar la escritura, viendo mi nombre, Victoria Beltrán, como único propietario. La inversión fue de $250,000, cada centavo ganado con mi sudor, sin un solo peso de la herencia de mi difunto esposo. Yo diseñé cada rincón, elegí cada baldosa, planté cada rosal del jardín. No era solo una casa, era el testimonio físico de mi capacidad, un ancla en un mundo que siempre había intentado arrastrarme. Era mi fortaleza, el lugar donde mis raíces estaban seguras, y ahora ellos la veían como un simple activo en su portafolio de ambiciones. ¿Cómo se atrevían a ponerle precio a mi alma? Luego llegó el año 2001, y con él, el sueño de Alejandro de estudiar en Boston. Quería una maestría, un título de una universidad prestigiosa que, según él, validaría su lugar en el mundo. No dudé. Para financiarlo, hipotequé un pequeño local comercial que me generaba una renta mensual, mi única fuente de ingresos pasivos. Firmé un préstamo por esos $85,000, poniendo en riesgo mi propia seguridad financiera para asegurar su futuro. Creí que le estaba dando alas, herramientas para volar más alto de lo que yo jamás pude, pero, en lugar de eso, le di un pedestal desde el cual mirarme hacia abajo.
con una condescendencia que se afiló con cada clase de finanzas que tomó, olvidando quién había financiado su educación en primer lugar. Regresó con un diploma bajo el brazo y una nueva forma de hablarme. Las frases empezaron a cambiar, sutilmente al principio. «Mamá, déjame manejar esto. Es complicado», decía, con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. Mi experiencia de 30 años en el negocio, la misma que había pagado por su título, de repente se volvió obsoleta a sus ojos. Cada decisión que yo tomaba era cuestionada. Cada estrategia era anticuada. Él creía que su conocimiento teórico superaba mis décadas de intuición y trabajo duro. Y yo, cegada por el orgullo de madre, le permití creerlo. Le cedí terreno poco a poco, sin darme cuenta de que no estaba delegando responsabilidades, sino abdicando a mi propio poder, a mi propio reino. La erosión fue metódica y constante. Introdujo a Gonzalo Paredes, el hermano de Valeria, como nuestro nuevo gestor de patrimonio. Las reuniones financieras se volvieron un asunto entre ellos dos, y a mí me presentaban resúmenes simplificados, como si mi mente ya no pudiera procesar la complejidad de los números que yo misma había enseñado a sumar a mi hijo. «Firmas aquí, y yo me encargo de todo, para protegerte», se convirtió en su mantra. Me aislaron de las cuentas, de las decisiones de inversión, de los informes anuales. Me convirtieron en una figura decorativa en la empresa que yo había fundado, una reina madre sin poder, a la que se le permitía mantener la corona mientras le robaban las joyas una por una. Recuerdo perfectamente el día que firmé mi sentencia. Fue hace 18 meses. Alejandro y Gonzalo llegaron a casa con una carpeta de documentos, justo antes de que yo saliera a mi clase de jardinería. «Es solo una formalidad, mamá. Un poder para gestiones menores, para que no tengas que ir al banco por cada trámite», dijo Alejandro, su voz llena de una falsa solicitud. Estaba apurada. Confiaba en él. Ni siquiera me puse mis gafas para leer la letra pequeña. Tomé la pluma y firmé donde me indicaron, entregándoles las llaves no solo de mi patrimonio, sino de mi vida entera. Firmé mi propia abdicación, engañada por la sonrisa del hijo al que le había dado todo, sin sospechar que él ya estaba planeando cómo quitármelo. Esa firma fue el permiso que necesitaban para empezar a borrarme. Las primeras señales fueron domésticas. Valeria, con su gusto impecable y su crueldad silenciosa, comenzó a modernizar la casa. Un día, al bajar al salón, descubrí que la pared donde colgaba mi colección de fotografías familiares, mi boda, el bautizo de Alejandro, yo recibiendo el premio a la empresaria del año, estaba desnuda. En su lugar había colgado un trío de acuarelas abstractas, insípidas y frías como ella. No me preguntó, no me consultó, simplemente borró mi historia de las paredes de mi propia casa. Me estaba convirtiendo en una inquilina en mi santuario, una extraña rodeada de mis propios muebles. Al llegar a casa esa noche, después de la fiesta, el silencio me recibió como un viejo cómplice. Pero ya no era un silencio de paz, sino de estrategia. La cuenta de Halls, $9.800, no fue un insulto, fue un error de cálculo. Por parte de ellos, creyeron que la humillación me rompería, pero solo sirvió para despertar a la mujer que había construido un imperio con nada más que su astucia y su determinación. Los sacrificios de 40 años se alinearon en mi mente no como una letanía de pérdidas, sino como un arsenal de pruebas. Cada dólar, cada hora, cada firma, tenía las armas, solo necesitaba elegir el campo de batalla. Y ese campo de batalla sería uno donde las reglas las pondría yo. El primer paso de mi plan, silencioso, me llevó de vuelta al despacho del licenciado Mateo Rojas. El aire allí olía a papel viejo y a una justicia metódica, un antídoto para el perfume empalagoso de la traición que aún sentía en mi memoria. Mateo no perdió el tiempo en formalidades. Sobre su escritorio de caoba pulida yacía un documento de varias páginas, una copia obtenida del registro público. Su expresión era grave, la de un mensajero que sabe que las noticias que trae cambiarán una vida para siempre. «Lo tengo». «¡Victoria!», dijo, su voz un murmullo de respeto y advertencia. «Es peor de lo que imaginábamos». No sentí miedo, sino una extraña sensación de validación.
La sospecha estaba a punto de convertirse en una certeza tangible, en la primera pieza de mi arsenal. Él me deslizó el documento a través de la mesa. Era el poder notarial que yo había firmado. Mis ojos, ahora armados con la desconfianza, buscaron la trampa. No tardé en encontrarla. Mateo había usado un rotulador amarillo para enmarcar una sección en la tercera página, la cláusula séptima. Las palabras saltaban de la página, frías y letales. Se otorgan facultades amplias, tan plenas e ilimitadas como en derecho se requieran, para vender, hipotecar, gravar y de cualquier otra forma administrar y disponer de todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros. No era un poder para gestiones menores. Era una abdicación total. Les había entregado un cheque en blanco firmado con mi propia sangre y confianza. ¿Cómo pude ser tan ciega? La pregunta ya no importaba. Lo único que importaba era cómo usaría esa ceguera en su contra. «Le diste las llaves de tu reino, Victoria», dijo Mateo suavemente. Pero sus palabras resonaron en mi cabeza como un martillazo. Firmado hace 18 meses. Recordé el día, la prisa de Alejandro, la sonrisa de Gonzalo, mi propia negligencia al no ponerme las gafas de leer. El engaño no había sido un impulso, sino una estrategia meticulosamente planeada. Esta primera prueba era fundamental. Demostraba el dolo, la intención de engañar desde el principio. No era un error, era un plan. La carpeta de cuero oscuro con la cuenta de US $9,800 ahora parecía un juego de niños comparado con esto. Con este poder en sus manos, ¿qué más habrían hecho? La siguiente parada era obvia. El banco. Tenía que seguir el rastro del dinero. 2 días después, entré en la sucursal de mi banco privado con Mateo a mi lado. El mármol frío y el silencio acolchado del lugar, que antes me daban una sensación de seguridad, ahora se sentían como el escenario de un crimen. Nos reunimos con el gerente, un hombre que me había sonreído durante 20 años mientras mi hijo vaciaba mis cuentas. Con una formalidad glacial, Mateo presentó la carta firmada por mí, revocando con efecto inmediato cualquier poder otorgado a Alejandro Beltrán o a Gonzalo Paredes. El gerente la leyó, su rostro una máscara de profesionalismo, pero vi una contracción casi imperceptible en su mandíbula. El primer candado de la bóveda que ellos habían abierto se acababa de cerrar. Ahora era el momento de ver cuánto se habían llevado. Solicitamos los extractos completos de mi cuenta de inversión de los últimos 5 años. Nos condujeron a una sala privada donde una pantalla de computadora se iluminó con mi vida financiera. Mientras los datos cargaban, el zumbido del servidor era el único sonido en la habitación. Y entonces apareció. No fue una transacción sospechosa, ni un mal negocio. Fue una hemorragia metódica y disciplinada. Una lista interminable de transferencias, idénticas, mes tras mes. La cifra era de US $5,000. La fecha era el día 5 de cada mes. El destinatario, una cuenta a nombre de Alejandro Beltrán. La primera transferencia databa de hace exactamente 24 meses. Hice el cálculo mental con la velocidad de un rayo, una habilidad que ellos creían perdida en la niebla de mi vejez. $120,000. «Esto no es un sueldo, Victoria», dijo Mateo, su voz grave rompiendo el silencio. «Es un saqueo». Miré la lista en la pantalla, y la rabia que sentí era tan fría y precisa como las cifras frente a mí. No era solo el dinero, era la constancia, la frialdad del acto repetido mes a mes. Durante 2 años, mientras me sonreía en los almuerzos de domingo, mientras me decía que me estaba protegiendo, mi hijo había estado metiendo la mano en mi futuro y robándome sistemáticamente. Esta era la segunda prueba, la evidencia del desfalco. US $120,000 que probaban no solo su codicia, sino su desprecio absoluto por mí. Esta evidencia no solo me devolvía el control de mis finanzas, me daba el arma para cuestionar su gestión de la empresa. De vuelta en casa, el silencio era mi aliado. La Casa de los Cedros 240 ya no se sentía como una fortaleza violada, sino como mi cuartel general. Sabía que el dinero era solo el principio. Con un poder ilimitado en sus manos, su ambición no se habría detenido en mi cuenta de inversión. El siguiente objetivo lógico era la casa misma, mi mayor activo, mi alma hecha ladrillos.
La oportunidad para confirmar mis sospechas llegó de la forma más inesperada. Mi nieto Leo, de 16 años, había venido a visitarme y, al irse, olvidó la tablet de su padre sobre la mesa del salón. Un descuido juvenil que se convertiría en la pieza clave de mi investigación. Un error de ellos que yo no iba a desaprovechar. Tomé la tablet con la intención de llamar a Alejandro para que viniera a recogerla, pero al encender la pantalla, esta se abrió directamente en la bandeja de entrada de su correo electrónico. No tuve que buscar. El primer mensaje, en negrita, era de Gonzalo Paredes. El asunto me heló la sangre. Adelanto venta LC Ciocios 40. Mis dedos temblaron por un instante, pero la determinación los aquietó. Abrí el correo. El cuerpo del mensaje era breve y brutalmente claro. Alejandro, el comprador depositará la reserva de 50.000 la próxima semana. Tu madre no tiene que enterarse hasta que firmemos la venta final. Hay que manejarlo con cuidado. Estaban vendiendo mi casa a mis espaldas, mi hogar, mi santuario. No había tiempo para el dolor. La estratega en mí tomó el control. No podía reenviar el correo ni imprimirlo. Dejaría un rastro digital. En su lugar, tomé mi propio teléfono, abrí la cámara y con una mano firme que no sabía que poseía, tomé una fotografía nítida y perfectamente legible de la pantalla de la tablet. La imagen capturaba el remitente, el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje. Era la prueba irrefutable de una conspiración activa. La traición tenía fecha y remitente. Esta tercera pieza de evidencia no solo demostraba su intención de despojarme de mi hogar, sino que implicaba directamente a Gonzalo en un acto de mala fe profesional. Tenía el arma humeante. Ahora solo necesitaba el escudo definitivo. Con las 3 pruebas en mi poder, el poder notarial fraudulento, los extractos del saqueo y la fotografía de la conspiración, sabía que me faltaba una última pieza. No era una prueba que tuviera que descubrir, sino una que debía reclamar, una que había guardado durante casi 3 décadas. Al día siguiente volví al banco, pero esta vez no fui a las oficinas del gerente, sino a la bóveda subterránea donde se encontraba mi caja de seguridad personal. El empleado del banco me dejó sola en la pequeña habitación de acero. Introduje mi llave, giré la cerradura y abrí la pesada puerta de metal. Dentro, debajo de algunas joyas y viejas cartas, estaba lo que buscaba. Saqué el sobre de Manila. El papel estaba amarillento por los años, pero el contenido era tan poderoso como el día en que fue creado. Era la escritura original de la casa de la calle Los Cedros, 240, fechada en 1995. La desplegué sobre la pequeña mesa de metal. Allí estaba mi nombre, Victoria Beltrán, como única y absoluta propietaria. No había cláusulas de fideicomiso, ni nombres adicionales, ni gravámenes. Y allí, en la parte inferior, estaba mi firma, la de una mujer de 43 años que acababa de construir su imperio y su fortaleza con sus propias manos. Sentí el peso del papel, el peso de mi historia, de mi trabajo. Era la prueba fundamental, la roca sobre la que se estrellarían todas sus mentiras. Sosteniendo ese documento, todo encajó. Ellos tenían un poder obtenido con engaños, correos electrónicos secretos y planes para liquidar mi vida. Pero yo tenía el origen. Yo tenía la verdad legal e inmutable. Esta escritura no era solo un papel. Era mi declaración de independencia, mi constitución personal. Mi nombre es el único que importa aquí. Con las 4 evidencias reunidas, el arma que ellos crearon, el rastro del dinero que robaron, la prueba de la conspiración que tramaron y la escritura de la propiedad que codiciaban, mi plan silencioso dejó de ser una defensa, se convirtió en un ataque, y yo estaba lista para ejecutarlo, en el lugar donde menos se lo esperarían, el corazón de la empresa que yo misma había fundado. El lunes por la mañana, a las 10 en punto, el teléfono se sentía extrañamente pesado en mi mano. Marqué el número de Isabel Mena, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Le conté los hechos fríos de la noche anterior, despojados de la emoción, como si estuviera dictando un informe de daños. Ella escuchó en silencio, su respiración contenida al otro lado de la línea. «Victoria, esto no fue un error, fue una declaración de guerra», dijo finalmente, su indignación un eco de la mía.
Le pedí el contacto de un abogado, uno que no perteneciera al círculo vicioso de amistades de Alejandro y Renata. Me dio el nombre de Mateo Rojas, describiéndolo como brillante, leal y sin deudas con nadie. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Era una cliente. Llamé al despacho del licenciado Rojas esa misma tarde. Su asistente me dio una cita para el día siguiente a las 3. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de calma metódica, un modo de operación que no había necesitado en décadas. Revisé mis archivos personales, buscando la copia de la escritura de la casa. La encontré en una caja de seguridad metálica en el fondo de mi armario, junto a las cartas de mi difunto esposo. Sostener ese papel amarillento fue como sostener el ancla de mi propia historia. No era solo un documento legal, era la prueba tangible de mi trabajo, de mi independencia. Mañana se lo entregaría a un extraño, confiando en que él vería su valor más allá de las cifras. La confianza era una moneda que ya no regalaría, pero que estaba dispuesta a invertir con inteligencia. La oficina de Mateo Rojas era un santuario de orden y libros. No había lujos, solo la promesa de competencia. Él me recibió con un apretón de manos firme y una mirada directa que no contenía ni una pizca de lástima o condescendencia. Le expuse mi situación con la misma precisión con la que le había hablado a Isabel, pero esta vez puse la escritura sobre su escritorio de caoba. «Esta es la base de todo, licenciado». Le dije. «La pagué yo, y mi nombre es el único que aparece aquí». Él la examinó con un respeto casi reverencial, sus dedos apenas rozando el papel. «Esta es su fortaleza, señora Beltrán», afirmó. «Ahora, permítame investigar qué han intentado hacer para derribarla». Por primera vez en años, sentí que no estaba sola en mi propia defensa. Mateo me explicó el primer paso con una claridad que me tranquilizó. Antes de poder atacar, necesitábamos un mapa completo del territorio enemigo. Su primera acción sería obtener una copia del poder notarial del registro público. Necesito ver exactamente qué firmó, qué alcance tiene y, lo más importante, si hay alguna irregularidad en su otorgamiento. Me aseguró que lo tendría en menos de 48 horas. Al salir de su despacho, sentí una extraña ligereza. Había delegado la primera escaramuza a un profesional, a un general joven y astuto. Yo, mientras tanto, me concentraría en mi papel, el de una anciana frágil y ligeramente confundida. La subestimación de mi hijo, que había sido mi mayor dolor, estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. El jueves a las 11 de la mañana, entré al banco acompañada por Mateo. La atmósfera de mármol y silencio, que antes me resultaba reconfortante, ahora se sentía cómplice. El gerente nos recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Mateo, sin preámbulos, presentó la carta de revocación del poder notarial otorgado a Gonzalo Paredes. Vi cómo el rostro del gerente perdía una fracción de su compostura mientras leía el documento. Era el primer golpe, un movimiento silencioso pero definitivo en el tablero de ajedrez. Estaba cortando las líneas de suministro de mi enemigo, cerrando la puerta que yo misma, por negligencia, había dejado abierta. El poder que les había cedido volvía a mis manos, notariado y con efecto inmediato. Nuestro siguiente movimiento en el banco fue defensivo. Mientras el sistema procesaba la revocación, le pedí a Mateo que me ayudara a abrir una nueva cuenta privada, a mi nombre únicamente, en una sucursal diferente y bajo un gestor que no conociera a mi familia. El proceso fue rápido, clínico. Transferí la totalidad de mis fondos líquidos restantes, una suma considerable que afortunadamente no habían descubierto o no habían tenido tiempo de tocar. Fue un acto de soberanía financiera. Estaba construyendo un nuevo fuerte, uno cuyas murallas solo yo conocía. Mientras firmaba los documentos, me imaginé la sorpresa de Alejandro y Gonzalo cuando su próxima incursión a mis arcas encontrara solo un eco. La sensación fue profundamente satisfactoria. Con el control de mis finanzas asegurado, llegó el momento de evaluar el daño. En la sala privada del banco, la pantalla del ordenador se iluminó con el historial de mi cuenta de inversión. La lista de transferencias mensuales de $5,000 a la cuenta de Alejandro era una cicatriz digital,
Una prueba irrefutable del saqueo sistemático. $120,000. Mateo imprimió cada página y el sonido de la impresora era como el de un martillo de juez dictando sentencia. «Tenemos el dolo, la premeditación y la cuantía», dijo Mateo, su voz un eco de mi propia furia contenida. «Esto ya no es un asunto familiar, Victoria. Es un caso de apropiación indebida». Asentí. La guerra ya no era solo por mi dignidad, sino por la justicia. El viernes por la tarde preparé la carnada. Encontré a Alejandro en la biblioteca de la casa, revisando unos planos con una expresión de triunfo. Me acerqué a él con paso lento, sosteniendo una carpeta con papeles viejos. «Hijo», le dije, mi voz teñida de una fragilidad ensayada. «Encontré estos papeles de la casa mientras buscaba unas recetas. Hay cosas que no entiendo». Lo vi luchar contra su impaciencia, una sonrisa condescendiente formándose en sus labios. «No te preocupes por eso, mamá. Son cosas viejas», insistí suavemente. «Pero me gustaría entenderlos antes de la reunión del directorio del lunes. Ya sabes, para no parecer perdida». La mención de la reunión del directorio captó su atención. La carnada había sido mordida. «Mamá, en la reunión del lunes voy a presentar un nuevo proyecto de inversión muy importante para el futuro de la empresa», dijo, su tono ahora paternalista. «No necesitas entender papeles viejos, solo necesitas confiar en mí. Firma el consentimiento que te presentaré y todo estará bien». Su arrogancia era un abismo sin fondo. Me aseguró que él y Gonzalo se encargarían de todo, que mi única preocupación debía ser descansar. Asentí dócilmente, como la anciana confundida que él creía que era. «Está bien, hijo. Confío en ti». Al darme la vuelta, mi expresión de docilidad se desvaneció, reemplazada por la fría certeza de una cazadora que acaba de ver a su presa caminar directamente hacia la trampa. El lunes sería su juicio, y él ni siquiera sabía que estaba acusado. El sábado, Mateo me entregó su informe completo en un café discreto, lejos de nuestros barrios habituales. El documento era un compendio de las fechorías de mi hijo y mi cuñado. El poder notarial, aunque obtenido con engaños, era técnicamente legal, pero mi revocación era igualmente válida e inamovible. La venta de la casa aún no se había concretado. Estaban en la fase de recibir una reserva, lo que significaba que aún podíamos detenerla. Y el dinero transferido, los $120,000, era claramente recuperable a través de una demanda civil, o más efectivamente, como palanca de negociación. «Tenemos todas las piezas, Victoria», me dijo Mateo, sus ojos brillando con una intensidad estratégica. «Ahora, permíteme presentarte el plan de ataque para el lunes». La segunda fase estaba por comenzar. El plan de Mateo era una obra maestra de precisión legal y teatralidad corporativa, diseñado en 3 actos devastadores para ser ejecutado en la sala de juntas. Primero, la revelación del desfalco financiero, usando los extractos bancarios para cuestionar el flujo de caja de Alejandro. Segundo, la exposición de la conspiración para vender mi casa, utilizando la fotografía del correo electrónico como prueba de su mala fe. Y tercero, el golpe de gracia, su propia entrada en la sala para notificar formalmente la revocación del poder y la presentación de una orden de restricción para congelar cualquier transacción sobre mi propiedad. Escuché cada palabra, asintiendo. No era un plan de venganza, era un acto de restauración. Iba a reclamar mi empresa, mi casa y mi nombre, todo en menos de 1 hora. Pasé el resto del fin de semana en una calma febril. No era nerviosismo, era preparación. Organicé mis pruebas en una carpeta de cuero, la misma clase de carpeta que habían usado para humillarme. Los extractos bancarios, impresos en papel de alta calidad, la fotografía del correo electrónico, ampliada y nítida, y en un sobre separado, la escritura original de la casa, mi arma secreta. Repasé los números, las fechas, las cláusulas, ensayé mis líneas, no las de una madre herida, sino las de la accionista mayoritaria que exige respuestas. No habría lágrimas ni gritos. Mi indignación se manifestaría en la precisión de mis datos y en el silencio calculado entre cada una de mis revelaciones. El domingo por la noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. El lunes por la mañana,
La casa zumbaba con una energía extraña. Alejandro bajó a desayunar vestido con su mejor traje, rebosante de una confianza que rayaba en la arrogancia. Me dio un beso en la mejilla y dijo: «Hoy es un gran día para la empresa, mamá. Ya verás». Valeria, a su lado, me miró con una suficiencia apenas disimulada. «Asegúrate de tomar tus vitaminas, Victoria. Será un día largo». Yo le sonreí, una sonrisa serena y enigmática. «Oh, no se preocupen por mí», respondí, tomando un sorbo de mi té. «Estoy perfectamente preparada para el día de hoy. De hecho, creo que será inolvidable para todos». No entendieron la amenaza velada. Siguieron creyendo que la oveja que llevaban al matadero era yo. A las 8:50 de la mañana, mientras yo salía de casa hacia las oficinas de Textiles Beltrán, mi plan ya estaba en movimiento. Imaginé la escena a kilómetros de distancia. Un mensajero judicial llegando a la lujosa oficina de Gonzalo Paredes. El mensajero le entregaría un sobre oficial. Dentro, Gonzalo encontraría una notificación extrajudicial, presentada por el licenciado Mateo Rojas en mi nombre, prohibiéndole realizar cualquier gestión, transacción o comunicación relacionada con mis bienes. El documento frío y legal sería la primera grieta en su fachada de impunidad. No tendría tiempo de llamar a Alejandro. No tendría tiempo de preparar una defensa. Entraría a esa reunión de directorio creyendo que tenía el control, sin saber que su poder había sido revocado 10 minutos antes. El primer disparo de la batalla se había hecho en silencio. El miércoles por la mañana elegí mi campo de batalla. No era una sala de juntas ni un despacho de abogados, sino la terraza del café Viena, un lugar bañado por el sol donde Valeria se reunía con sus amigas para exhibir sus últimas adquisiciones y destilar veneno con sonrisas azucaradas. Fui sola. Pedí un té de jazmín y me senté en una mesa con una vista clara de la entrada. No me escondía. Al contrario, me estaba exhibiendo. Era una invitación, un desafío silencioso. Llevaba un broche de plata que mi esposo me había regalado, una pequeña armadura sobre mi blusa de seda. El aire olía a café recién molido y a la calma que precede a las tormentas. Estaba esperando, no con la ansiedad de una víctima, sino con la paciencia de una cazadora. Sabía que ella vendría. La vanidad es un hábito predecible. No tardó más de 20 minutos. La vi llegar, caminando con esa estudiada indiferencia de quien sabe que está siendo observada. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo al verme, un microgesto de pura contrariedad. Luego, la máscara de solicitud y condescendencia se ajustó en su lugar. Se deslizó hasta mi mesa, sus tacones haciendo un ruido agudo sobre las baldosas. «Victoria, qué sorpresa», dijo, su voz un almíbar empalagoso. «¿Estás bien? ¿Te perdiste? Deberías haberme llamado. Te habría enviado el chofer». Se inclinó para darme un beso en la mejilla, un contacto frío que evité sutilmente girando mi cabeza para tomar un sorbo de té. Su perfume caro, opulence, de repente me pareció el olor de la decadencia, no del lujo. La partida había comenzado. Puse la taza de porcelana de nuevo en su plato con un delicado tintineo. La miré directamente a los ojos, una mirada sin el velo de confusión que ella esperaba. «No me he perdido, Valeria. Al contrario, creo que por fin he encontrado el camino», respondí con una serenidad que la descolocó. «De hecho, estaba pensando en inversiones. El mercado inmobiliario está muy activo últimamente. He oído que hay propiedades muy interesantes a la venta en el vecindario de Los Cedros. Casas con historia, de unos 400 metros cuadrados. ¿Has oído algo al respecto?» Cada palabra era una piedra lisa lanzada a la superficie tranquila de su engaño, y observé con satisfacción cómo las ondas de la inquietud comenzaban a extenderse por su rostro, perfectamente maquillado. El anzuelo estaba en el agua. Ella intentó recuperar el control con una risa forzada, un sonido quebradizo como el cristal. «Ay, Victoria, por favor, no te preocupes por esas cosas tan complicadas. Para eso están Alejandro y Gonzalo, para que tú no tengas que estresarte». Extendió su mano para cubrir la mía sobre la mesa, un gesto de dominación disfrazado de consuelo. «Ellos lo tienen todo bajo control. Tu única preocupación debería ser descansar y disfrutar de tus nietos». La palabra «control» resonaba en el aire, cargada de una ironía que solo yo podía saborear. Creía que seguía hablando con una anciana
a la que se podía apaciguar con palmaditas en la mano y mentiras piadosas. No sabía que la mujer frente a ella ya había leído cada página de su miserable guión. Retiré mi mano con un movimiento suave pero inequívoco, como si su contacto me hubiera manchado. La sonrisa se borró de mi rostro, reemplazada por una neutralidad glacial. «Control es una palabra muy interesante, ¿no crees?», repliqué, mi voz baja pero cortante. «Hablando de control, he estado organizando papeles viejos en casa. Es fascinante lo que una encuentra cuando realmente busca. Por ejemplo, poderes notariales. La letra pequeña, esa que a veces una firma sin sus gafas de leer, es de lo más reveladora. ¿No te parece?». Su mano, que había quedado suspendida en el aire, se retiró lentamente. La palidez bajo su bronceado artificial era ahora perceptible. La conversación había dejado de ser un juego para convertirse en un interrogatorio. Su mirada nerviosa recorrió las mesas cercanas. La señora de la Torre, la esposa de un banquero, nos observaba por encima de su periódico. El escenario público que Valeria siempre había dominado ahora se sentía como una jaula de cristal. Yo estaba usando sus propias armas, la apariencia, la presión social, en su contra. Dejé caer otra pieza de información en el silencio tenso. Y no solo papeles. También he estado revisando mis extractos bancarios con mucho detenimiento. Es importante mantenerse al día con las finanzas personales, sobre todo a mi edad. Hice una pausa. Tomé otro sorbo de té y la miré fijamente. He notado un patrón muy curioso. Una transferencia de $5,000, el día 5 de cada mes, durante los últimos 24 meses. Muy metódico, casi como un sueldo no declarado. La máscara de Valeria se resquebrajó por completo. Un rubor de ira y pánico manchó sus mejillas. «Estás imaginando cosas», siseó, su voz un poco más alta de lo que pretendía, atrayendo más miradas. «Alejandro te cuida, se asegura de que no te falte nada. Deberías estar agradecida en lugar de inventar estas fantasías ridículas. Claramente no estás bien». El volumen de su voz era una admisión de derrota, un intento desesperado por descalificarme, por volver a meterme en la caja de la anciana senil. Pero yo ya no vivía en esa caja. Había salido de ella y había traído conmigo las llaves que demostraban que la cerradura había sido forzada desde dentro. Ella estaba perdiendo el control, y lo sabía. No respondí a su exabrupto. El silencio es un arma mucho más elocuente cuando tu oponente está gritando. Con una calma deliberada, abrí mi bolso y saqué un objeto que coloqué suavemente sobre la mesa, entre nuestras tazas de té. No era un documento, ni una fotografía. Era una sola llave de bronce, antigua y ornamentada, con el emblema del Banco Nacional grabado en ella. «Esta es la llave original de mi caja de seguridad personal, la que mi difunto esposo me entregó en 1975», expliqué, mi voz apenas un susurro. «La usé el jueves pasado. Dentro, entre otras cosas, está la escritura original de la Casa de los Cedros, 240, fechada en 1995. Un documento fascinante. Solo tiene un nombre en la línea de propietario. El mío». El impacto de la llave sobre la mesa fue tan potente como el de un martillo de juez. Valeria la miró como si fuera una serpiente. La llave no era solo metal, era un símbolo. Era la prueba de que yo había accedido al origen de todo, a la verdad fundamental que ellos habían intentado enterrar bajo capas de engaños y documentos legales fraudulentos. Significaba que yo sabía, no sospechaba, no imaginaba, sabía. Su rostro pasó del enojo al miedo puro y desnudo. En esa pequeña terraza de café, bajo el sol de la mañana, la balanza del poder se había inclinado de forma irreversible. Esta pequeña batalla la había ganado yo, sin levantar la voz, solo presentando una verdad de bronce. Con la misma calma, recogí la llave y la guardé de nuevo en mi bolso. Hice una seña al mesero para pedir la cuenta. Valeria seguía paralizada, con la boca entreabierta, buscando palabras que no existían. Pagué mi té, me puse de pie y alisé mi vestido. Me incliné ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. «Dile a tu esposo que lo espero en la reunión del directorio el lunes a las 9. Tenemos muchos asuntos pendientes que discutir sobre el futuro de la empresa». Hice una pausa y añadí con una precisión quirúrgica:
Mi empresa. Me di la vuelta y me alejé, dejándola sola con su derrota, el eco de mi promesa resonando entre las tazas de porcelana y las conversaciones interrumpidas. La guerra no había terminado, pero el enemigo acababa de recibir su primer golpe, devastador. La sala de juntas de Textiles Beltrán olía a cuero y a café recién hecho, el aroma del poder que yo misma había construido. Me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba, un lugar que no había ocupado en años. A mi derecha, Alejandro, rebosante de una confianza impostada en su traje italiano. Frente a él, Gonzalo Paredes, con una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Los dos directores minoritarios, el señor Morales y la señora Fuentes, me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Creían que yo era la reliquia, la figura decorativa traída para una formalidad. No tenían idea de que no había venido a presenciar una reunión, sino a presidir un juicio. Mi carpeta de cuero, idéntica a la que usaron para humillarme, descansaba frente a mí, cerrada. La calma es el mejor disfraz para la furia. Alejandro se puso de pie, proyectando una presentación en la gran pantalla. Gráficos coloridos y cifras ambiciosas llenaban el espacio. Hablaba de expansión, de conquistar nuevos mercados, de un futuro brillante que requería una audaz inyección de capital de $1,5 millones. Su voz resonaba con la autoridad que él creía poseer, la de un visionario. Yo lo escuchaba en silencio, reconociendo las palabras que yo le había enseñado, ahora torcidas para servir a su codicia. Observé a los directores asentir, impresionados por su elocuencia. Él creía que los estaba convenciendo, pero solo estaba construyendo el escenario para su propia caída, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra. Estaba tan absorto en su propio reflejo que no vio el abismo que se abría a sus pies. Finalmente llegó al punto culminante de su presentación. Y este capital provendrá de la optimización de activos no productivos, anunció con grandilocuencia. Una foto de la fachada de mi casa, la de la calle Los Cedros, 240, apareció en la pantalla. La venta de esta propiedad, que ya está en una fase muy avanzada, nos dará el impulso necesario. Con un gesto teatral, deslizó un documento a través de la mesa hacia mí. Solo necesitamos tu firma de consentimiento, mamá. Una simple formalidad. El documento se detuvo a centímetros de mi carpeta. La sala entera contuvo la respiración, esperando que yo, la anciana dócil, tomara la pluma y firmara mi propia sentencia. El silencio era su cómplice, pero yo estaba a punto de romper esa alianza. No toqué el documento, ni siquiera lo miré. Mis ojos se clavaron en los de mi hijo. Dejé que el silencio se estirara, que se volviera incómodo, denso. Luego, con una voz tan suave que todos tuvieron que inclinarse para escuchar, hablé. «Alejandro, tu plan es interesante», comencé, y vi un destello de triunfo en su mirada. «Pero tiene un problema fundamental de flujo de caja». La palabra «problema» colgó en el aire, disonante con su narrativa de éxito. Abrí mi carpeta con una lentitud deliberada. El chasquido de los broches metálicos fue el único sonido en la sala, un sonido que marcó el verdadero comienzo de la reunión. La confusión comenzó a reemplazar la confianza en el rostro de mi hijo. El juicio había comenzado. Saqué la primera prueba. No era un documento complicado, sino una simple pila de papeles engrapados, los extractos de mi cuenta de inversión personal de los últimos 24 meses. Los alisé sobre la mesa, la tinta negra de las cifras contrastando con el blanco inmaculado del papel. «He estado revisando mis finanzas personales», continué, mi voz manteniendo un tono conversacional, «y he encontrado una discrepancia recurrente, una fuga de capital que no figura en tus proyecciones». Los directores se miraban entre sí, desconcertados. Alejandro tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando visiblemente. El olor a café ahora parecía mezclado con el aroma metálico del miedo. Estaba desmantelando su autoridad, una cifra a la vez, y apenas había empezado. Deslicé los extractos por la pulida superficie de la mesa hasta que se detuvieron frente a él. Había usado un rotulador, amarillo, el mismo color que usó Mateo, para resaltar cada una de las 24 transferencias. «Estos $120,000 que transferiste a tu cuenta personal en los últimos 2 años»,
Pregunté, mi voz aún serena. ¿Son un adelanto de beneficios que olvidaste declarar al directorio o forman parte de la optimización de activos no productivos? Alejandro palideció. Miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Intentó hablar, pero solo emitió un balbuceo incoherente. El CEO, visionario, se había desvanecido, reemplazado por un niño atrapado en una mentira. La primera grieta en su armadura era ahora un abismo visible para todos. Gonzalo Paredes, viendo a su marioneta desplomarse, saltó a la defensa. Esto es un malentendido, un asunto familiar privado que no tiene lugar en esta sala, dijo con una voz aceitosa, intentando minimizar el daño. Pero yo no lo miré. Mi atención seguía fija en mi hijo. Levanté una mano, un gesto simple que silenció a Gonzalo, instantáneamente. No estamos hablando de un asunto familiar, señor Paredes. Estamos hablando de la gestión financiera del CEO de esta empresa. Luego saqué mi segunda prueba. No era un papel, sino mi teléfono. Lo desbloqueé y coloqué la pantalla hacia arriba sobre la mesa. La fotografía nítida del correo electrónico entre Alejandro y Gonzalo llenó el silencio. El asunto era inequívoco. Adelanto venta LC Options Coherence. Y esta reserva de $50.000 que el comprador iba a depositar la próxima semana. Pregunté, dirigiendo mi mirada helada a Gonzalo por primera vez. ¿También era para financiar la expansión de la empresa? ¿O era, quizás, para financiar su comisión? Leí en voz alta la frase clave del correo. Tu madre no tiene que enterarse hasta que firmemos la venta final. El señor Morales ahogó una exclamación. La señora Fuentes se quitó las gafas, como si no pudiera creer lo que veía. La acusación ya no era solo de desfalco, era de conspiración y fraude. Había conectado a Gonzalo directamente con el engaño, cortando cualquier posibilidad de que se distanciara de la caída de Alejandro. Estaban atados juntos, hundiéndose en el mismo barco. Gonzalo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. «Esto es inadmisible. Es una violación de la privacidad. Ese documento no tiene validez legal», gritó, perdiendo por completo la compostura. Su arrebato era la confirmación que todos necesitaban. La gente inocente no reacciona con ira, sino con confusión. Alejandro, por su parte, se había encogido en su silla, completamente derrotado, mirando la pantalla del teléfono como si fuera su propia lápida. Yo permanecí impasible, observando el caos que había orquestado con la calma de un director de orquesta. La sinfonía de su destrucción estaba llegando a su crescendo, y el golpe final estaba a punto de ser entregado, no por mí, sino por la ley. Justo en ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió con suavidad. El licenciado Mateo Rojas entró, vestido con un traje oscuro y una expresión de seriedad profesional. Llevaba un maletín de cuero del que extrajo una carpeta con documentos sellados. Su presencia cambió la dinámica de la sala instantáneamente. El pánico de Gonzalo se convirtió en un terror silencioso. Mateo no me miró a mí, sino que se dirigió a la mesa con una autoridad tranquila. «Buenos días», dijo con una voz clara y firme que cortó la tensión. «Mi nombre es Mateo Rojas y represento los intereses legales de la señora Victoria Beltrán, la accionista mayoritaria de esta corporación». La palabra mayoritaria resonó como un cañonazo. «Estoy aquí para entregar 2 notificaciones formales», continuó Mateo, colocando el primer juego de documentos frente a Gonzalo. «Señor Paredes, esta es una notificación de la revocación total e irrevocable de cualquier poder notarial que le fuera otorgado por mi cliente. Cualquier acción que realice en su nombre, a partir de este instante, será considerada un acto fraudulento y estará sujeta a acciones penales». La cara de Gonzalo se descompuso. El arma que creía tener se había disuelto en sus manos. Luego, Mateo colocó el segundo documento en el centro de la mesa, para que todos lo vieran. «Y esta es una copia de la orden de restricción judicial, presentada y aprobada esta mañana, que prohíbe cualquier transacción, oferta o negociación relacionada con la propiedad en la calle Los Cedros, 240. La primera consecuencia, la jurídica, había aterrizado con la fuerza de un yunque. La venta de mi casa estaba oficialmente congelada. El plan de expansión de Alejandro estaba muerto.
El poder de Gonzalo había sido aniquilado. Los dos se quedaron mirando los documentos sellados, la prueba tangible de que su juego había terminado. Ya no eran astutos hombres de negocios, sino simples delincuentes expuestos a la luz fría de la ley. Los directores minoritarios, el señor Morales y la señora Fuentes, observaban la escena con una mezcla de horror y un naciente respeto hacia mí. Habían venido a una reunión de negocios y se encontraron en la primera fila de una ejecución corporativa impecablemente orquestada. El poder en la sala había cambiado de manos de forma definitiva. Con la base legal establecida, pasé a la segunda consecuencia, la financiera. Me dirigí a los directores, mi voz ahora con el tono de la fundadora que exige rendición de cuentas. Dada la evidente mala gestión y la posible malversación de fondos por parte del actual CEO, dije, cada palabra pesada y deliberada, propongo 2 mociones inmediatas. Primero, una auditoría externa completa de la gestión de los últimos 5 años. Segundo, la suspensión temporal e inmediata del señor Alejandro Beltrán de su cargo como CEO, a la espera de los resultados de dicha auditoría. No fue una sugerencia, fue una orden. El señor Morales, alarmado por la exposición al fraude, fue el primero en hablar. Apoyo ambas mociones, sin reservas. La señora Fuentes asintió enérgicamente. Totalmente. De acuerdo. La votación fue unánime. 3-1. Alejandro ni siquiera levantó la cabeza para votar en su propia defensa. Estaba acabado. En menos de 15 minutos, había perdido su proyecto, su credibilidad y su puesto. La empresa que yo había construido y que él había intentado saquear estaba de nuevo bajo mi control, protegida por un muro de legalidad y procesos corporativos. Mateo recogió sus cosas, me dedicó un breve y respetuoso asentimiento y se retiró tan silenciosamente como había llegado. Su trabajo estaba hecho. Ahora quedaba la última consecuencia, la más personal de todas, la que no requería abogados ni votaciones, solo la autoridad de una madre que finalmente traza una línea inquebrantable. Me puse de pie, alisando mi vestido. La reunión había terminado. Los directores empezaron a recoger sus cosas, evitando mirar a Alejandro. El silencio en la sala era ahora el de un campo de batalla después de la masacre. Caminé lentamente alrededor de la mesa hasta quedar de pie, junto a mi hijo. Él seguía con la cabeza gacha, un hombre quebrado. No sentí lástima, ni siquiera odio. Sentí una especie de paz desoladora, la calma que llega cuando se ha amputado una parte enferma para salvar el resto del cuerpo. Me incliné, no para consolarlo, sino para que mis últimas palabras fueran solo para él, un susurro final que sellaría su destino y mi liberación. Me robaste dinero, intentaste robarme mi casa y casi destruyes la empresa que construí para ti, le dije, mi voz desprovista de toda emoción. Pero el alquiler de mi confianza se ha terminado. Tienes 30 días para desalojar mi casa, Alejandro. 30 días para sacar tus cosas, las de tu esposa, y desaparecer de mi vida. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con la espalda recta y la cabeza en alto. No miré atrás. Al salir de la sala de juntas y caminar por el pasillo de la empresa que volvía a ser mía, sentí el peso de 40 años de silencio levantarse de mis hombros. No era una victoria feliz, pero era una victoria necesaria. Estaba libre. Los 30 días que les di se sintieron como una purga. Observé en silencio desde la ventana de mi estudio, mientras la compañía de mudanzas, contratada y pagada por ellos, vaciaba la casa de sus vidas. Veía salir los muebles ostentosos que Valeria había comprado, las cajas con la ropa de diseñador de Alejandro, los trofeos de golf que nunca ganó limpiamente. No hubo confrontaciones, ni una sola palabra intercambiada. La comunicación se había reducido al lenguaje de los objetos siendo removidos, al eco de sus pasos en los pasillos ahora vacíos. El último día, vi el auto de Alejandro alejarse por la calle Los Cedros por última vez. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa pareció exhalar un suspiro contenido durante años, y yo, por primera vez, respiré con ella, sintiendo el aire limpio de engaños. La nueva frontera de mi vida fue trazada con la tinta de los abogados. Cualquier intento de comunicación de Alejandro o Valeria
era interceptado por el despacho de Mateo Rojas. Me reenviaba resúmenes escuetos, despojados de la manipulación emocional que ellos intentaban inyectar. Alejandro solicita una reunión para discutir un acuerdo familiar, leía en un correo. Mi respuesta, dictada a Mateo por teléfono, era siempre la misma. No hay nada que discutir. Que se comuniquen con el auditor. Establecí una regla inquebrantable. Mi paz no era negociable. El muro legal que construí no era solo para proteger mi patrimonio, era para proteger mi mente y mi espíritu de su toxicidad. El silencio, que antes había sido mi prisión, se convirtió en mi fortaleza, una muralla impenetrable que ninguna de sus súplicas podía cruzar. La auditoría externa de Textiles Beltrán fue tan brutal como esperaba. Los informes revelaron no solo los $120,000 que yo ya conocía, sino un patrón de gastos suntuosos, disfrazados de costos operativos, y una serie de malas inversiones diseñadas para beneficiar a los amigos de Gonzalo. Con las pruebas en la mano, la junta directiva, ahora liderada por mí como presidenta activa, aprobó un plan de reestructuración completo. Nombré a una nueva CEO, una mujer joven y brillante del departamento de finanzas que Alejandro siempre había ignorado. No volví a la oficina a diario, pero cada decisión estratégica importante pasaba por mi escritorio. Sentía el peso familiar del timón de la empresa en mis manos, no como una carga, sino como la justa recuperación de mi legado. El asunto más delicado era mi nieto, Leo. Pedí verlo un sábado por la tarde, en un parque neutral. Sus padres, obligados por la necesidad de mantener una apariencia de cordialidad, accedieron. Le expliqué sin adornos ni veneno que se habían cometido errores financieros graves y que, para proteger su futuro, yo tomaría ciertas medidas. No lo cargué con los detalles de la traición, pero le hablé con la honestidad que un joven de 16 años merece. 2 semanas después, firmé los documentos para crear un fideicomiso inexpugnable a su nombre. Cubriría su educación universitaria y le proporcionaría un capital inicial a los 25 años, administrado por un banco, no por su familia. Era mi forma de decirle, yo te protegeré, incluso de aquellos que deberían hacerlo. Con la casa vacía de su presencia, comencé el lento proceso de reclamarla como mía. Contraté a un equipo de limpieza profunda que pareció exorcizar los últimos vestigios de su paso. Quité las frías acuarelas abstractas de Valeria y volví a colgar mis fotografías en las paredes. La imagen de mi boda, el primer día de escuela de Alejandro, yo recibiendo el premio de la Cámara de Comercio. Cada clavo que martillaba en la pared era un acto de reafirmación. Mi historia, la que habían intentado borrar, volvía a ocupar su lugar de honor. La casa olía de nuevo a cera de abeja y a los libros viejos de mi biblioteca, no a los ambientadores caros y artificiales de Valeria. Era, una vez más, mi santuario. Los meses pasaron y la primavera llegó al jardín de la calle Los Cedros. Me encontré pasando horas allí, no solo podando las rosas, sino arrancando de raíz las malas hierbas que habían crecido por negligencia. Sentía la tierra húmeda bajo mis uñas, una conexión con algo real y tangible que contrastaba con los años de mentiras abstractas. Cada hierba que arrancaba era un resentimiento que dejaba ir. No los perdonaba, pero me liberaba del peso de su traición. El jardín, al igual que yo, estaba pasando por un proceso de sanación, de limpieza, preparándose para florecer de nuevo bajo un cuidado más atento y sabio. El trabajo físico me anclaba al presente, a la promesa de un nuevo crecimiento. Una mañana de abril, en lugar de mi jardinero, recibí a un arquitecto. Desplegó sus planos sobre la mesa de la terraza, donde meses antes había confrontado a Valeria. Pero esta vez, los papeles no hablaban del pasado, sino del futuro. Le había encargado el diseño de un pequeño taller de tejido en la parte trasera del jardín, un sueño que había pospuesto durante 50 años para construir un imperio para mi familia. Iba a ser mi espacio, un lugar con grandes ventanales y luz natural, donde el único sonido sería el del telar. No era un capricho, era una declaración. Estaba invirtiendo en mí misma, en mi propia felicidad, construyendo un futuro que no dependía de nadie más que de mí. Isabel vino a visitarme esa tarde, justo cuando el arquitecto se iba. Le mostré los planos.
sus ojos brillando de aprobación. Nos sentamos en la misma terraza, pero en lugar de la tensión de aquella mañana, el aire estaba lleno de una paz serena. «Nunca es tarde para tejer tu propia vida, Victoria», me dijo mientras me servía una limonada fría. Brindamos con nuestros vasos, el tintineo del hielo un sonido alegre y despreocupado. Su amistad había sido un faro en la tormenta, una prueba de que la lealtad verdadera existía. Hablamos durante horas, no de la traición, sino de los colores de los hilos que usaría, de los patrones que crearía. La conversación era un tapiz de esperanza. Mi reaparición en el círculo social fue un acto cuidadosamente calculado. Acepté una invitación a la gala anual del Club Metropolitano, el mismo lugar de mi humillación. Entré sola, con la cabeza en alto, vistiendo un traje de seda color esmeralda. El silencio que se produjo a mi paso fue diferente esta vez. No era de lástima o curiosidad morbosa, sino de un respeto a regañadientes. Vi al magistrado Ríos, quien esta vez no evitó mi mirada, sino que me ofreció un profundo asentimiento. No necesitaba su aprobación, pero entendí el mensaje. La historia había sido reescrita. Ya no era la víctima de una escena vergonzosa. Era la mujer que había reclamado su poder en silencio, la arquitecta de mi propio renacimiento. Una tarde, mientras revisaba mi correspondencia, encontré un sobre con acuse de recibo. El remitente era el nuevo bufete de abogados de Alejandro. No sentí curiosidad, ni una punzada de dolor. Era simplemente un artefacto de una vida pasada. Sin abrirlo, escribí una nota en un pequeño papel. La adjunté al sobre y se lo di a mi asistente. «Por favor, devuelva esto al remitente», decía mi nota. No necesitaba leer sus excusas o sus nuevas peticiones. La puerta a esa parte de mi vida no estaba simplemente cerrada. Había sido tapiada y sellada. Mi futuro no tenía espacio para los fantasmas de su codicia. Mi energía estaba reservada para construir, no para perdonar lo imperdonable. Mi nueva rutina se asentó con la suavidad de un hilo de seda en el telar. Las mañanas eran para mi jardín y los planos del taller. Las tardes, para revisar los informes de la empresa y tener breves y eficientes llamadas con mi nueva CEO. Las noches eran mías. Un libro, música clásica, el silencio reconfortante de una casa que volvía a ser un hogar. El miedo y la ansiedad que habían sido mis compañeros constantes se habían evaporado, reemplazados por un propósito tranquilo. Cada día era una puntada en el nuevo tapiz de mi vida, un diseño elegido por mí, tejido con los hilos de la resiliencia y la paz recuperada. Había transformado mi existencia de un balance de pérdidas a una inversión en mí misma. Ahora, de pie en mi jardín al atardecer, observo cómo se construyen los cimientos de mi taller. El aire huele a tierra mojada y a la promesa de la lavanda que planté la semana pasada. No siento amargura, solo una profunda y serena claridad. Me quitaron mucho, es cierto. Me robaron dinero, tiempo y confianza. Pero en su arrogancia, se les olvidó que lo que me quedaba, mi historia, la memoria detallada de cada sacrificio y cada victoria, era lo único que necesitaba para recuperarlo todo, y mucho más.